Bueno, ahora sí. Bien, muy buenas tardes a todos, pues, los presentes y los presentes invisibles que siguen esta clase por retransmisión. Entonces sean todos, pues, bienvenidos y con el favor de Dios vamos a tener, pues, una clase interesante. Y bueno, esperamos que sea construida por todos. Así que sus preguntas y sus comentarios son valiosos. Los que, bueno, por alguna razón, no pueden estar presentes en este momento, pero están siguiendo por retransmisión o piensan ver luego la grabación y tienen alguna pregunta o comentario, también me lo pueden hacer al correo. Y yo con gusto les responderé, ¿verdad? Hasta donde yo sé, les responderé. Bueno, vamos a hacer un repaso antes. Vamos a hacer un repaso de la clase pasada. En la clase pasada tuvimos 4 principios o 4 afirmaciones, bueno, importantes para nuestro concepto de pecado y para nuestro fundamento de lo que es el Evangelio. Entonces, estos 4 principios o 4 afirmaciones vamos a recordarlas. Y si tienen algún comentario o pregunta, hermanos, pueden hacerla. La primera afirmación, lo que estudiamos, que son solo conclusiones de lo que estudiamos. Número 1, el pecado está relacionado con la ley revelada a Moisés. Repito, es importante este principio, esta afirmación. Es una afirmación es una conclusión de los textos que estudiamos, pues, en la clase pasada. El pecado está relacionado con la ley revelada a Moisés, a veces llamada la ley del pecado y de la muerte. Y es llamada así porque, como lo vamos a ver en esta clase, hoy vamos a estudiar la lógica de los pactos de Dios. Y vamos a ver, pues, cómo el antiguo pacto es un ministerio de muerte. Por eso es que la ley, disculpen, la ley revelada a Moisés se le llama, pues, la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 7 dice: sin la ley el pecado está muerto. El poder del pecado es la ley, 1 Corintios 15. Y por la ley es el conocimiento del pecado, Romanos capítulo 3. Son textos que nos muestran claramente, sin dudas, de que el pecado está relacionado exclusivamente con la ley de Dios, la ley revelada al pueblo de Israel por medio de Moisés. Estos pasajes, pues, están allí a la vista. No podemos descartarlos. La ley está relacionada con el pecado. Muy bien. El punto número 2 es que todos los seres humanos están bajo la ley de Moisés, bajo pecado, excepto los cristianos que han sido liberados de su maldición. Tampoco podemos dejar pasar esto. Todos estos puntos fue estudiado, pues, en la clase pasada, y tenemos que considerarlos porque nos dan claridad de lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, todos los seres humanos están bajo la ley, bajo pecado, excepto los cristianos que han sido librados de su maldición. Bueno, ¿qué fue lo que vimos? Todos los seres humanos están o bajo la ley
o están bajo la gracia. No hay otra condición, no hay otro estado. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. No hay más nada. Estimado oyente, ¿usted está bajo la gracia o bajo la ley? Esperamos que esté bajo la gracia de Dios. El punto número 3, la ley de Cristo, también llamada pues la ley del Espíritu de vida, no es de la letra como sí lo es la ley de Moisés. Bueno, esto lo vamos a tocar ahorita más profundamente. Muy importante este punto. La ley de Cristo no es de la letra como si lo es la ley de Moisés. Y el punto 4, Cristo muere para redimirnos de la ley, de las transgresiones que había en el primer pacto. El segundo pacto, la gracia, no tiene relación con el pecado. Tal vez esto sea nuevo para usted, pero es la enseñanza de las Escrituras. Lo vamos a ver un poco más profundamente en esta clase. Vimos por medio de lo que dice el escritor de Hebreos, que Cristo murió para redimirnos de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Eso significa que el pecado está relacionado con el primer pacto. El segundo pacto, la gracia de Dios, no tiene relación con el pecado. Esa es una excelente noticia y bueno, vamos a desarrollarla en esta clase. ¿Alguna pregunta, mis estimados, con respecto a estos puntos? ¿O todo está claro y pasamos adelante, seguimos adelante? No, creo que está bien explicado, hermano, como lo he hecho. Bueno, entonces, excelente, excelente. El tema, pues, como les dije, que vamos a compartir en el día de hoy, en esta bella tarde, bueno, comenzando ya la noche. Una noche de mucha lluvia aquí en México. No sé cómo están ustedes también por allá. Y bueno, pedimos a Dios que guarde, pues que guarde a los hogares, a tantos hogares que han perdido pues sus casas por causa de las lluvias aquí en México. No sé en otros países. Bien, la clase de hoy, el título de la clase es la lógica de los pactos de Dios. Como recordarán las primeras clases que tuvimos de esta materia llamada Introducción a la Lógica, la lógica tiene un propósito. Uno de sus propósitos es darnos claridad en nuestros pensamientos. Y no me canso de repetir, la claridad se logra cuando nosotros nos habituamos a hacer preguntas. Bien sea en una conversación, o bien sea cuando estemos leyendo algún libro, y especialmente la Biblia, es necesario hacernos preguntas, porque eso nos da claridad en cuanto al texto, o por lo menos nos pone a reflexionar. Y el Espíritu Santo seguro pues nos ilumina para comprender mejor pues la palabra de Dios y ponerla por obra. Entonces voy a compartir con ustedes algunos textos muy importantes. Vamos a ver, ya va. No, estoy buscándolo aquí. Vamos a ver. Bien, todos lo pueden ver, lo que está allí. ¿Qué es lo que dice, hermano Edgar? Ayúdenme allí un poco.
Los pactos universales de Dios son universales porque involucran a todos los seres humanos. Solo existen dos condiciones en el hombre. Ok, muy bien, muy bien. Los pactos universales de Dios, ¿verdad? ¿Por qué son universales los pactos de Dios? Bueno, porque involucran a todos los seres humanos. Y cuando me refiero a los pactos de Dios, me estoy refiriendo al primer pacto, lo llaman el antiguo pacto, y al segundo pacto, que es el pacto de gracia. Esos son los únicos pactos que son universales y que involucran pues a todos los seres humanos. Y como leyó allí Edgar, solo existen dos condiciones en el hombre: estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Se podría también decir estado de condenación o estado de salvación. Esas son las únicas dos condiciones o estados en que se encuentra el hombre: bajo la ley o bajo la gracia. Y para entender bien estos estados o condiciones espirituales en el hombre, es necesario conocer los pactos que los fundamentan. Bueno, hay dos condiciones: bajo la ley, bajo la gracia. Pero ¿cuál es ese fundamento? ¿Cuáles son los pactos que fundamentan esas condiciones o esos estados en que se encuentran todos los seres humanos? Hay un pasaje que se encuentra en Hebreos, el capítulo 8. Y estos son, aquí lo tengo y podemos leerlo acá, Hebreos capítulo 8. Tal vez me pueda ayudar el hermano César a leerlo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice. Muy bien. Porque reprendiéndolos dice. ¿Qué dice? He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Muy bien. Este pasaje nos muestra que hay dos pactos. Habla sobre el primer pacto y habla sobre el segundo pacto. Y estos pasajes nos revelan diferencias notables entre los dos pactos. Y eso es el tema de hoy. Vamos a ver esas diferencias que hay entre el primer pacto y el segundo pacto. La primera diferencia que debemos destacar es que los pactos son de naturaleza distinta y lo señala el término nuevo. Ya por el término nuevo, el término griego nuevo, se puede notar o se puede ver que hay una diferencia de naturaleza o de especie diferente el nuevo pacto al antiguo pacto. Es importante entender un poquito este término nuevo antes de seguir adelante. Este pacto será no solo nuevo, sino también diferente en calidad y en especie. En griego hay dos palabras para nuevo. Estas palabras, hermanos, los tomé de un comentario que Barclay, que Barclay tiene en la carta a los Hebreos.
Entonces dice que, Barclay dice que en griego hay dos palabras para nuevo. Neos describe una cosa que es nueva en cuanto al tiempo. Puede que sea una copia exacta de sus predecesoras, pero como se ha hecho después que las otras es neos. La otra palabra, kainos, quiere decir no solo nuevo en lo referente al tiempo, sino en cuanto a su especie. Una cosa que es simplemente una reproducción de algo que ya existía es neos, pero no es kainos. No sé si está claro, hermanos, el concepto o la diferencia entre neos y kainos. Son dos términos que se traducen nuevo en el Nuevo Testamento. Se traduce nuevo en el Nuevo Testamento. Pero hay diferencia entre ellos. Como dice Barclay, neos es nuevo, pero en el sentido de que puede cambiar en el tiempo. Tenemos algo diferente, pero lo mismo, nuevo. Yo creo que la mejor manera para ver la diferencia en estas palabras es buscando un pasaje donde aparezcan las dos. Ese pasaje se encuentra Mateo capítulo 9, verso 17. Abilio, quisieras leerlo, por favor. Mateo capítulo 9, el verso 17. Amén, hermano. Ahorita lo busco. Dice así, hermano: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Muy bien. Cuando se refiere a la palabra vino, se usa la palabra neos, nuevo. Vino nuevo se usa la palabra neos. Y para odres se usa la palabra kainos. La palabra odres nuevos es odres kainos. Y vino nuevo es vino neos. Entonces el vino, tanto nuevo como el viejo vino, pueden ser introducidos en un odre nuevo. Es decir, el vino viejo, si lo metes en un odre nuevo, no pasa nada. Si metes el vino nuevo en odres nuevos, no pasa nada. Pero si metes el vino nuevo en un odre viejo, ¿qué va a pasar? Según la palabra, ¿qué dice? Se rompen los odres. ¿Por qué se rompen los odres? Porque ya están viejos y no resisten como el vino hace presión. Pierde su naturaleza. Pierde su naturaleza. Pierde su constitución. Su constitución molecular cambia. Por eso es que se rompe. Mientras que el odres nuevos tiene una naturaleza que le permite flexibilidad. Y cuando el vino nuevo entra al odre viejo, se expande. Y el odre nuevo resiste al vino nuevo. Ahora, el vino, tanto el viejo como el nuevo, sigue siendo vino. La diferencia en que el vino nuevo, es más reciente, es sacado más pronto, pues, de los frutos de la vid.
pero sigue siendo vino tanto nuevo como el viejo. Pero en caso de los odres, la naturaleza del envase cambia, se vuelve rígida. Entonces, esta es la palabra kainos para el nuevo pacto. El nuevo pacto necesita una mentalidad también nueva. ¿Me explico? El nuevo pacto, el envase, el nuevo pacto, el nuevo acuerdo es de una naturaleza diferente, flexible. Kainos. No sé si tienen preguntas o comentarios acá para aclarar algún punto del comentario que acabo de hacer. Carlos, un concepto que tengo yo aquí dice que el vino nuevo se dilata juntamente con el odre nuevo. Entonces, cuando el odre es viejo, ya está dilatado, y si le echamos vino nuevo, cuando se dilata, por ello es que se rompe el odre. Según un concepto que yo tengo aquí. Sí, exacto. Se dilata porque se fermenta pues el vino y rompe los odres viejos. Entonces, hoy en día hay algunos que viven el nuevo pacto con mentalidad de odres viejos. Entonces, cuando el vino nuevo entra, cuando la palabra, así lo interpreto yo en forma personal, el vino nuevo es como algo fresco, una interpretación fresca de las palabras de Dios que Él siempre ha dicho. Es una palabra fresca sobre el amor, sobre la misericordia de Dios. Dios siempre ha sido amor porque es su naturaleza, pero Él ha revelado su naturaleza de amor en el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios ha revelado su carácter, su santidad, pero también era amor, pero se reveló más expansivamente. Es un mensaje nuevo en el nuevo pacto, el amor de Dios. ¿Okay? Por eso es que dice que la ley vino por medio de Moisés, dice el apóstol Juan en el capítulo 1. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nuevo pacto es de una naturaleza o una especie diferente. Es nuevo en cuanto a que es diferente. Es un acuerdo, en cuanto a pactos, es un acuerdo también, como en el antiguo pacto, es un acuerdo, pero de una naturaleza y especie diferente al nuevo, al antiguo, perdón. El mismo pasaje nos muestra que es así. Podemos notar mejor en el texto, ¿no? Lo podemos notar mejor. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, el mismo escritor de Hebreos ya explica de que el nuevo pacto es diferente al antiguo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es un pacto de una naturaleza, de una especie distinta, diferente. Hay una pregunta allí. ¿Cuál es esa diferencia en naturaleza o especie de los pactos? ¿Quiere leer, hermana Carmen? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
¿Qué diferencia ven entre el nuevo pacto y el antiguo pacto según ese pasaje de Corintios? Uno da vida, otro da muerte, por ponerlo así de sencillo. En cuanto a la naturaleza o especie de los pactos, un pacto era un régimen de ¿qué? Bueno, vamos a verlo mejor con otro pasaje. ¿Puedes leer, Eliana? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gracias, hermanita, Ahora, muchas gracias. Nada. Bueno, según el pasaje, los dos pasajes que hemos leído nos hablan una diferencia notable entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto antiguo era un pacto cuyo régimen estaba basado en una ley escrita. Era un régimen de la letra. Mientras que en el nuevo pacto es bajo el régimen del Espíritu. Qué interesante. ¿Acaso el régimen o el nuevo pacto no es de la letra? Bueno, según lo que dijo Pablo en 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué dice? No de No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, el nuevo pacto no es de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu da vida, vivifica. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta cuando hablemos del nuevo pacto. Son distintos en naturaleza, en especie. Uno es de la letra y otro es del espíritu. Ya vamos a ver qué significa eso. Tenemos que tener claridad en cuanto a estos textos. Pero por ahora vamos a aceptar de que el nuevo pacto es diferente al antiguo. Si nosotros tenemos esta mentalidad, hermanos, si tenemos esta mentalidad, en el antiguo pacto se hacía A, pero ahora en el nuevo hacemos B. En el antiguo pacto hacíamos X, pero ahora en el nuevo hacemos Y. Esa mentalidad es una mentalidad de hombres viejos. No se ha entendido la naturaleza del nuevo pacto. No es una diferencia de contenidos. Es diferente el nuevo pacto al antiguo. Diferente. Un pacto no como el que hice, dice Dios, utilizando al profeta Jeremías, no como el que hice el día que lo saqué de la tierra de Egipto. No, yo voy a hacer un nuevo pacto, dice Dios, pero no como aquel, no como ese. Y ya vamos a ver por qué. Esa es la naturaleza diferente, distinta entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto es de la letra. ¿Y qué hay que hacer con la letra? Vamos a ver qué hay que hacer con la letra.
Bueno, ya leímos aquí en Romanos capítulo 7, otra vez lo llama el régimen viejo de la letra. ¿Y sabe qué dice el pasaje? Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, lo que tienen ahí al frente ya es lo que ya les he mencionado. La diferencia en naturaleza está en que uno de los pactos, el antiguo, se rige por la letra o la ley escrita, mientras que el nuevo pacto se rige por el Espíritu. En el antiguo pacto, para alcanzar la justicia de Dios o ser justos delante de Dios, es necesaria una obediencia perfecta y completa de la ley revelada a Israel por medio de Moisés. La meta de todo ser humano, hombre y mujer, que aspiran a tener una relación con Dios plena, la meta es la justicia, puesto que Dios es justo. Entonces nosotros, para poder estar en esa comunión con el Padre o esa comunión con Dios, también nosotros debemos ser justos, y debemos ser justos como Él es justo. Por eso es que tiene que ser una obediencia perfecta y completa para poder ser justos delante de Dios, para poder alcanzar la justicia de Dios. Qué estrés, ¿no, hermanos? Qué estrés. Miren, Romanos 2:13, ¿qué dice? ¿Quién le toca leer? A César. Yo mismo soy. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué te parece, César? Para ser justos delante de Dios, tenemos que obedecer la ley. Eso lo dice la palabra, ahí está, Romanos 2:13. Ese es el régimen de la ley. Edgar, ¿qué dice el siguiente pasaje? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2, del 10 al 11. Entonces, cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Egari, ¿cuántos puntos has transgredido de la ley de Dios? Bueno, yo no estoy bajo la ley de Dios. Bueno, bienvenido al club. Bienvenido al club. El que ofendiera en un punto se hace culpable de todos, pero yo creo que hemos transgredido la mayoría, así que son un poquito los puntos que nos quedarían, ¿no? Y aún así somos culpables también de todos los puntos. Con violar un solo punto de la ley, transgredir un punto de la ley, ya nosotros somos culpables delante de Dios. Bueno, y si esto no es una mala noticia, le tengo una peor. ¿Qué dice Ale?
Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica ante Dios. Uy, Ay, mis para con estimados, Dios. disculpen esta tan mala noticia. Tan mala noticia. Miren, todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? ¿Bajo qué? Maldición. La maldición. ¿Por qué? ¿Por qué estamos bajo maldición? Porque maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Wow. Qué terrible, hermanos, estar bajo la ley. Qué terrible, qué condición. Es la condición de condenación. Estar perdido. Estar bajo la ley es estar perdido. Por eso es que Pablo habla de que el antiguo pacto es un ministerio de muerte. Es un ministerio de condenación. Ese ministerio está basado en la ley escrita. Y lamentablemente es una realidad. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Gálatas 3, del 10 al 11. Bueno, mis estimados, esa es, ¿qué? Esa es la naturaleza del antiguo pacto, de la ley escrita, de la letra. ¿Ok? De la ley escrita, esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza de la letra. Y la letra mata y condena. Abilio, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría que el nuevo pacto sea semejante al antiguo? Que tengamos que obedecer letras, algo escrito, para que nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios. De ninguna manera, hermano, porque creo que si estuviéramos todavía así como en el tiempo de la ley, como ustedes han dicho, ya no hubieran seres humanos sobre la tierra. Porque todos hemos fallado. Ay, hermano. Gracias al Padre. El nuevo pacto es de una naturaleza diferente, distinta. El nuevo pacto no es como el antiguo pacto. Ya lo vamos a ver. Bueno, yo les decía a ustedes, haciendo otra vez, pues recalcando esta parte, que esa es la naturaleza del antiguo pacto, de la ley escrita, de la letra, y bueno, la letra mata y condena, y eso lo vemos en el mismo Hebreos capítulo 8, el primer pasaje que leímos. En el verso 9 dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Wow, qué triste, hermanos, qué triste. El antiguo pacto, o estar bajo la ley. Pero miren, en boca de Jeremías, el profeta, en tiempos en el cual Israel, bueno, a poco tiempo de ser arrasada, destruida completamente, derribados sus muros y quemados su templo, derribado su templo, destruido, y llevado cautivos a los jóvenes a Babilonia. Poco antes de eso, Jeremías dijo Dios en boca de Jeremías, haré un nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. Y dice así con la casa de con Israel y la casa de Judá, porque en ese tiempo era esa división entre Israel y Judá, pero que el nuevo pacto tenía el poder de unirlos. Ya no iban a ser un pueblo dividido. Por eso es que dice, voy a hacer un nuevo pacto con Israel, con la casa de Israel, con la casa de Judá. Otra vez vamos a ser un solo pueblo en el nuevo pacto, un solo pueblo. Por eso es que en Efesios dice que de ambos pueblos hizo uno. Y claro, hablaba de los gentiles y hablaba de los israelitas o de los judíos. Sin embargo, también el nuevo pacto tenía el poder de unir al pueblo de Dios. Es decir, lo que dijo Jeremías es que tiene poder de unidad el nuevo pacto. Tiene poder. Cuando no entendemos el nuevo pacto, ¿tú sabes cuál es la mentalidad? ¿Saben cómo es la mentalidad de odres viejos? Cuando no entendemos el nuevo pacto, es una mentalidad de división, es una mentalidad de no aceptación y aislamiento a todo aquel que no practica una letra. ¿Me explico? No. Mira cómo lo estás haciendo tú. Muy diferente a lo que está escrito. Está escrito. Como si el nuevo pacto fuera de la letra. No, tú estás leyendo lo que está escrito aquí, chico. Mira, tú no eres cristiano. Bueno, yo sé que tú creíste, te bautizaste, perdón de los pecados, eres santo, pero como tú no estás practicando esto que está aquí escrito, tú estás excomulgado. Hermanos, hay personas, hermanos en Cristo, con esa mentalidad de odres viejos. De odres viejos. Bueno, ¿por qué el Señor va a hacer un nuevo pacto? Porque ellos, los que estaban bajo el antiguo pacto, bajo la ley, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Como ellos no guardaron sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, entonces ese era el acuerdo. Maldición iba a venir sobre ellos, por eso era maldito su entrada, su salida, el vientre de sus mujeres, sus animales, todo estaba bajo maldición, porque eso era el acuerdo, eso era parte pues del pacto antiguo. Ellos no permanecieron. Entonces Dios hizo un nuevo pacto de tal manera que podamos permanecer. ¿No les parece eso buena noticia? El nuevo pacto permite que el creyente permanezca. Wow, qué bendición, hermano. Qué bendición. La buena noticia, hermano. Vamos a hablar de cosas buenas, pues. El nuevo pacto. La buena noticia del nuevo pacto. Mire, uno de los pasajes más hermosos que se encuentran en el Nuevo Testamento está en Mateo capítulo 3, desde el verso 21. Y yo les invito a que ustedes lean este pasaje que les voy a leer en la versión Valera de 60, pero que lean este pasaje en varias versiones. Es hermoso y es la esencia del nuevo pacto. Voy a leerlo, pero ahora, aparte de la ley, ¿verdad? Vamos a subrayar eso. Aparte de qué? De la ley.
Bueno, hermanos, ya vimos un camino para alcanzar la justicia de Dios. Un camino imposible para cualquier ser humano. Imposible alcanzar la justicia de Dios por la obediencia de la ley escrita, el antiguo pacto. La buena noticia es que aparte de la ley, hermanos, aparte de la ley, ¿qué? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Bueno, ya vimos, no lo terminamos de leer todo, pero ya lo vamos a ver todo, ese pasaje de Hebreos 8, ese pasaje tomado de Jeremías. Es decir, que la justicia de Dios está testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Hermanos, gloria a Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ajá. Hermanos, está la ley y está la fe en Jesucristo. Son los dos caminos para alcanzar la justicia de Dios. Por eso es que son las dos condiciones, los dos estados del ser humano, bajo la ley o bajo la gracia, bajo la obediencia a las obras de la ley o bajo la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando el apóstol dice acá que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Dios no hace acepción de personas. Todos pecaron. Todos transgredimos la ley, hermanos. Por eso es que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Y la palabra destituidos en el griego, el significado o lo que nos quiere dar a entender es que no alcanzamos la justicia de Dios. Por mucho que se esfuerce el hombre, no alcanza la justicia de Dios por sí mismo. Por eso es que estamos destituidos todos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Pero Cristo nos agarra y nos lleva a la gloria. Y la palabra gloria podría entenderse, hermano, como estar en la presencia de Dios, en su cuidado, en su poder, abrigados en su amor. Por eso es que dice, para todos los que creen, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, siendo que justificados, siendo justos, Dios nos declara justos, alcanzando la justicia de Dios, dada por Dios mismo por medio de Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, hermanos. ¿Sí? Gratuitamente por su gracia. En la clase pasada les hablaba de que habían unos términos por ahí que se escuchaban, gracia barata. Por ahí tienen algunos hermanos hablan, por ahí, no, esa es una gracia barata. Hermanos, la gracia no es barata, la gracia es gratis.
Es gratis. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Soy justo delante de Dios, no por mi obediencia a la letra, a ninguna letra. Repito, soy justo delante de Dios, no por la obediencia a ninguna letra. Soy justo por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy justo. He alcanzado la justicia de Dios. He alcanzado la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Recibir ese regalo, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Su regalo es un don. Y claro, ese regalo tiene un costo muy alto. Pero ese costo no lo pagamos nosotros. No fue dado gratuitamente. Ese costo lo pagó Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención, hermanos, significa ser rescatados por un precio. Es como si estuviéramos secuestrados. Y fue pagado un precio a nuestro rescate. Fuimos rescatados, fuimos redimidos, se pagó un precio. ¿Y qué precio, hermanos, se pagó para que pudiéramos ser justos? El precio es de un hombre inocente, tan santo, pero tan santo como lo es Dios mismo. El precio que se pagó es la inocencia infinita de Cristo Jesús. Y por eso esa inocencia tiene el poder. Es un precio tan elevado que Dios dio, que es capaz de redimir a toda la raza humana desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Ese es el poder que tiene. El poder que tiene, hermanos míos, la inocencia de el cuerpo o la vida de nuestro Señor Jesucristo entregada por nosotros. Entonces, siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. ¿Qué palabra? ¿Alguien recuerda el significado de la palabra propiciación? Tal vez el hermano César. ¿Sí lo recuerda? Bueno, ¿qué tal si nos los dice, hermano César? Quitar la ira. Quitar la ira. Literalmente, ese es el significado de la palabra propiciación. Dios quita la ira. Los que están bajo la gracia de Dios no están bajo la ira de Dios. Los que están bajo la ley, bajo el antiguo pacto, y esos son tanto judíos como gentiles, todos aquellos que estén bajo la ley están bajo la ira de Dios. No han sido justificados porque no han puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús. Versículo 25 otra vez, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la fe en su sacrificio. Es decir, que Dios quita la ira, como lo expliqué en la clase pasada, por medio de una transferencia, ¿verdad? ¿Recuerdan 2 de Corintios 5, 21? Al que no conoció pecado, al inocente,
por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, aleluya, justicia de Dios en Él, en Cristo. Somos justicia de Dios, pero debemos poner ¿qué? Nuestra fe en su sacrificio, en su muerte, sacrificio perfecto, en su sangre, dice, para manifestar, como dice, para manifestar su justicia. Dios manifestando ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, antes de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz. Y eso es para que tengamos, hermanos, algo, una idea del amor de Dios. Pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero ahora en Cristo Jesús, Él ha expresado su justicia. Es la misma idea que se presenta en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas y ve la ciudad entregada a la idolatría. El apóstol Pablo dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios pasó por alto el pecado de los gentiles, el pecado de todos los seres humanos hacia atrás. ¿Cómo le suena esto? No puede ser, no puede ser. Bueno, no lo estamos leyendo ahora. Dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa, Dios quiere manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuevamente repito el pasaje en Hechos capítulo 17, no recuerdo el verso, pero Hechos 17 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora la justicia de Jesús, o la justicia de Dios en Jesús, se ha manifestado. Y ahora todo aquel que no pone su confianza en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, estará perdido. Estará perdido. No le irá bien en el día del juicio. Repito nuevamente el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, con la mira de manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Podríamos decir, hermanos, que la paciencia de Dios, el amor de Dios por la humanidad, fue expresada pasando por alto los pecados pasados. Eso no significó que el pecado no tenía consecuencias. Todo aquel que pecaba sufría las consecuencias del pecado. A veces la vergüenza, a veces el aislamiento y el rechazo de la sociedad, y otras veces la muerte. Todo pecado tiene consecuencias, pero Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Pero ahora Él ha manifestado su justicia en Cristo. En este nuevo pacto, Él ahora ha manifestado su justicia. En el pasado no habían justos, ahora hay justos. Y cuando hablo que no habían justos,
Me refiero a que nadie era justo en el sentido de la justicia plena de Dios. Claro que algunos personajes del Antiguo Testamento tenían mucho amor por la ley, vivían de acuerdo a la ley, no perfectamente, pero esa búsqueda de la justicia es lo que el Antiguo Testamento llamó a ellos justos. Pero no había justos, hermanos, como los hay ahora. Mira, se me viene a la mente un justo, Juan el Bautista. ¿Y saben qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Dijo, de los nacidos de mujer, no hay como Juan el Bautista. Es decir, la justicia de Juan, el apego a la ley, el apego al carácter de Dios, era grande. De los nacidos de mujer, miren, no había nadie como Juan el Bautista, pero Jesús dijo, pero en el reino de los cielos, bajo el nuevo pacto, hermanos, el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que Juan. Mayores que Juan. ¿Creen eso, hermano? Que somos más que Juan el Bautista. Somos más justos que Juan el Bautista. Pero no por nuestros méritos o por nuestra obediencia, sino porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en la muerte de Cristo Jesús para alcanzar la justicia perfecta y plena de Dios. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Y claro, es una expresión o una pregunta que Pablo le hace, ¿verdad?, a algunos judíos, porque como los judíos tuvieron el privilegio, los judíos, es verdad, tuvieron ese privilegio de recibir la ley escrita, de conocer el carácter y la santidad de Dios. Y ellos por tener ese privilegio se les subieron los humos, se volvieron arrogantes, se consideraban superiores. Pero ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, queda fuera. Ya no puede un judío decir, miren, yo soy justo y yo guardo la ley. Los fariseos eran así, yo guardo la ley, yo no soy como esa gentuza. No, yo diezmo, yo guardo el sábado, una cantidad de prácticas, y por esas prácticas el fariseo se consideraba justo. ¡Qué jactancia! ¡Qué jactancia! No, hermano, dice el apóstol Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Nadie puede jactarse. Si alguien va a gloriarse, que más o menos es jactarse, gloríese en el Señor, dice Pablo a los Corintios, ¿no? Ok, entonces queda excluida esa jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí hay una diferencia muy interesante, hermano, cuando habla de la ley de la fe. Yo les dije al principio que el antiguo pacto se rige por la letra, se rige por la ley escrita. Hay ley. Pero en el nuevo pacto también tenemos leyes. Pero esas leyes no son escritas. No es una ley en piedra, en pergaminos, en manuscritos. No es una ley escrita, es la ley de la fe. Y más adelante vamos a ver también lo que es la ley de Cristo. La ley de Cristo no es de la letra, como algunos creen. Algunos piensan, no, la ley de Cristo está formada por todas las prácticas eclesiásticas que hacemos en las reuniones, por todo. No, hermano, ya va.
En el nuevo pacto no hay una ley escrita. En la próxima clase, que vamos a continuar esta, en la siguiente parte, pues en la otra parte, vamos a hablar un poquito de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Y eso qué significa? Porque si hay escritos en el Nuevo Testamento, si hay instrucciones en el Nuevo Testamento, ¿y eso qué significa? Si el nuevo pacto no está basado en la ley escrita, ¿cómo es eso? De estas instrucciones o el nuevo pacto en forma escrita, que es el Nuevo Testamento. Bueno, esa pregunta la vamos a responder en la próxima clase. Pero por ahora estamos viendo el panorama completo de lo que son los dos pactos, de lo que es la diferencia en naturaleza de los dos pactos, lo que significa la ley de la fe, muy distinta a la ley de las obras, muy diferente. La ley de la fe significa poner nuestra confianza en la muerte de Cristo para nosotros alcanzar por esa fe la justicia de Dios. Mientras que en el antiguo pacto se alcanzaba la justicia de Dios por medio de la obediencia a lo que estaba escrito, por la obediencia a la ley. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿O comentarios? Como que es mucho más factible y posible ganarle a una medalla de oro a Michael Phelps que ganarme la justicia de Dios por medio de las obras de la ley. Así es. Así es. Bueno, ningún ser humano, como leímos al principio, puede justificarse por el antiguo pacto, por medio de las obras de la ley. Pero Dios, en su paciencia, pasó por alto los pecados pasados. Eso cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo. Esa misericordia de Dios cuesta aceptarla, porque no comprendemos su amor. No comprendemos su amor. Pero ahora Él ha manifestado su justicia. Ahora Él se presenta como justo en el nuevo pacto. Él se presenta como justo delante de todos. Y el que justifica. No solamente es justo, sino que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, esa es la naturaleza del nuevo pacto. La justificación gratuita por su gracia. ¿Se sienten cómodos o incómodos con eso? Cómodos. Cómodos y en paz. ¿Qué me cuentas? Porque alguien más está haciendo el trabajo por nosotros, así que nos sentimos bien tranquilos. Porque yo lo que miro en la ley los encerraba en un círculo sin salida. Y en el nuevo pacto, pues como Cristo lo hizo todo por nosotros en sí no hacemos nada. Amén, hermano. Amén. Bueno, ya hemos visto en términos generales, así como el panorama completo de lo que es la diferencia notable o importante entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es una diferencia de naturaleza. Uno es de la letra y otro es del espíritu o de la fe. Son dos naturalezas diferentes. Lamentablemente, como dije
algunos todavía con mentalidad de odres viejos, viven de acuerdo a buscar la justicia de Dios por medio de una obediencia escrita. Bueno, eso lo vamos a ver, como dije, en la próxima clase. Vamos a ver algunos detalles que también nos van a dar, hermanos, mucha tranquilidad y paz al saber estos detalles. Quiero adelantarles que en la próxima clase se titula La lógica de la salvación. Y vamos a responder la pregunta: ¿se pierde la salvación si estamos bajo el nuevo pacto? Y si se pierde, ¿cómo se pierde? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Si me tienen un poquito de paciencia, sé que comencé un poquito tarde, me permiten terminar la idea completa, ¿verdad?, de lo que es el nuevo pacto y la diferencia en el antiguo. Quiero añadir un poquito más. Voy a solamente un pasaje más y vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Pues no quiero pues abusar de ustedes. Carlos, Sí, hermano. pero si Pablo hasta la noche, no importa, son las 9. Bueno, sí, eso es verdad. Pero eso es tener mentalidad de odres viejos. Eso es usar lo escrito. Ya. Por ahí hay un chiste que dice que, bueno, la Biblia dice, Judas se ahorcó, y después Jesús dice en otra parte, haz tú lo mismo. Entonces, imagínense, si usamos lo escrito para, como base a nuestra justicia. Sí. No, es cierto, Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Yo no estoy de acuerdo que lo haya hecho así, pero bueno, fueron las condiciones dadas en ese tiempo, las circunstancias, no las conocemos todas, y seguro tenía que salir temprano al día siguiente, y quería dejar claro todo, bueno, todo el consejo de Dios también allí, pues, ¿verdad? Bien. No, la idea de que tenían quizás a lo mejor tanta paz los hermanos al escuchar la buena noticia que realmente el tiempo no era una limitante. Por lo menos ahorita, como bien nos dijeron los hermanos, así me siento con mucha paz, pues. Esta noche duermo. Sí. Pero vamos, lo que les he presentado ahora, meditemos, reflexionemos nuevamente sobre el tema, los pasajes. Yo de todos modos les voy a enviar el material también a cada uno de ustedes de lo que les estoy presentando, y para que vean los demás pasajes que vamos a estudiar. Bien, permítanme terminar este pasaje de Hebreos. Comenzamos en Hebreos 8. Quiero decir un poquito, nosotros al principio leímos que si el primer pacto no fuera con defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Una pregunta sería, ¿cuál es el defecto de ese primer pacto? El defecto no está en la ley, no está en el carácter de Dios. Claro que no, para nada. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es, como dije, santa, espiritual, buena. En la clase pasada comenté esto. El defecto del primer pacto se encuentra en el hombre. Por eso es que vino el segundo pacto, aunque era un plan de Dios desde el principio, hermanos. Pero el segundo pacto
fue motivado porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Ahí está el defecto del primer pacto, en que no permanecieron en el pacto de Dios, en el acuerdo de Dios. Bueno, en este segundo, en esta segunda lectura del libro de Hebreos, en el capítulo 8, vamos a ver cuál es el pacto, el nuevo pacto, de una manera también un poco más, verlo como un todo, pues hacia arriba, el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y fíjense que la palabra dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. No está hablando de nuevas leyes, sino sus leyes. Muy importante, ¿sí? Hacer énfasis en esto. Sus leyes, en el nuevo pacto, sus leyes van a estar presentes también. Recuerdan que nosotros estamos llamados a andar como Jesús anduvo. Y Jesús anduvo guardando la ley, guardando las leyes de Dios. El mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y a qué mandamientos se refieren? A los únicos que habrían, que tenían que ver con la ley de Dios. Entonces, en el nuevo pacto, las leyes de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, recuerden lo que les dije en la clase pasada, la ley es la expresión escrita del carácter y santidad de Dios. Nadie alcanza ese nivel, nadie alcanza la gloria de Dios. Nadie la alcanzó. Ningún ser humano, solo Jesucristo. Pero las leyes, ese carácter de Dios está todavía entre nosotros. Por eso es que dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y cuando dice, no solamente en las mentes, ¿verdad? Tenemos la ley de Dios, o la aprendemos intelectualmente, la ley de Dios, sino que también queremos ser santos como Él es. Nos mueve el corazón, no nos mueve la obligación, muy diferente, ¿no? No nos mueve la obligación, nos mueve el amor, nos mueve el corazón en este nuevo pacto a ser obedientes a la palabra, a sus mandamientos, a sus leyes. Que las leyes no vayan a ser criterio de juicio es muy diferente, pero todos estamos llamados a guardar sus leyes. Pero la motivación para guardarlas viene del corazón y no por obligación. Hermano, ¿para qué estar detrás de otros hermanos? Mira, tienes que congregarte, mira, te estás portando. Oye, hermano, hable del amor de Dios, hable del nuevo pacto. Y si el amor de Dios no lo mueve a guardar sus leyes, no lo mueve nada. ¿Sí me explico? No lo mueve nada, ni nadie. Que si voy a cerrar la puerta porque están llegando tarde, bueno, una serie de cosas que se hacen algunos para presionar a los hermanos. No, en el nuevo pacto no es una obligación, es una motivación que viene del corazón, ser santo. Sí. Si nosotros no estamos motivados a guardar las leyes de Dios, y las leyes de Dios, y eso lo vamos a ver en la próxima clase,
La ley de Dios se resume en amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros no nos motivamos a hacer el bien al prójimo de corazón, nada podrá motivarnos a hacerlo. Y lo que significa es que nosotros no estamos aprovechando la presencia de Dios en oración. Lo que significa es que estamos transgrediendo la ley de Dios muy conscientemente. Estamos en el pecado, estamos transgrediendo la ley, por eso estamos en el pecado. Y eso no nos motiva a nosotros, pues, a escuchar la voz de Dios para seguir a Jesús como Él anduvo. Nos volvemos religiosos, pensamos que la religión que hacemos es agradable a Dios, las prácticas que hacemos es agradable a Dios, y hemos pasado por alto el verdadero culto a Dios. Lo vamos a ver el verdadero culto cristiano la próxima clase también. El verdadero culto cristiano, que es la práctica de la santidad, que es guardar las leyes con el corazón. Bueno, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermanos, ¿sabían ustedes que en los tiempos de Jesús era algo muy exclusivo, el estudio de la ley, el estudio de las leyes de Dios? Era algo exclusivo, un grupo reducido, y la mayoría del pueblo era inculta en cuanto a la ley. Por eso es que los fariseos siempre decían, esta gente pecadora, que no conoce la ley. Bien, pero en el nuevo pacto, desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán. Es decir, la extensión del nuevo pacto es para todos los pueblos, naciones, para todos los seres humanos. Todos me conocerán, todos se relacionarán conmigo, dice el Señor. Ese es el nuevo pacto. Y lo más hermoso viene a continuación, hermano. Y espero que lo crea. ¿Quiere leer, hermana Carmen? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermana Carmen, ¿cree esas palabras? Amén. Hermano César, ¿cree esas palabras? Ella, ¿creen esas palabras? Alex, ¿creen esas palabras? Amigo oyente, amigo que nos sigue, ¿creen esas palabras? Esas palabras son verdad. Seré propicio a sus injusticias. ¿Recuerda lo que significaba eso, ser propicio a sus injusticias, hermano César? Sí. Dios quitará la ira. ¿De qué? ¿De qué Dios quita la ira? Esa se la dejo a Alex. Alex, ¿de qué Dios quita la ira? De la transgresión de la ley. Como dice ahí, pues, seré propicio a sus injusticias. Dios quita la ira de nuestras injusticias. No puede ser. No. Esto es demasiado buena noticia.
Dios quita la ira de nuestras injusticias y dice, y nunca más me acordaré. ¿De qué? ¿De qué, hermano Aiga? Nuestros pecados y nuestras iniquidades. Hermano Adilio, Sí, hermano. ¿usted cree que Dios se acuerda de sus pecados? No se acuerda, nunca más dice que lo arrojó al fondo de la mar para nunca acordarse. ¿Y usted sí se acuerda de ellos? Sí, que a veces cometemos el error de acordarlos de eso. Y Carmen, ¿te acuerdas de los pecados de Adilio? Bueno, ¿quién es el que recuerda nuestros pecados? ¿Quién es el que se la pasa acusando y hablando de nuestros pecados? Acusador. El acusador, ¿verdad? ¿Por qué le llamarán el acusador? Y él está ahí en la orejita, ¿verdad? Recordándote lo malo que eres. Pero hermanos, en el nuevo pacto, Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Quita la ira de nuestras injusticias. Sé que estas expresiones que aparecen en la palabra de Dios traen preguntas. Preguntas que requieren tiempo responderlas. Así que los espero pues en la próxima clase, donde vamos a estudiar la lógica de la salvación. Vamos a continuar este tema. Estamos apenas comenzando a conocer lo que es el nuevo pacto. Entonces, los espero en la próxima clase. Gracia y paz para todos. Igualmente, hermano.